Bienvenidos a interbolivia.com. Gobierno calcula que existen más de 5.000 víctimas del golpe y alista nueva norma. El viceministro César Siles anticipó que la nueva normativa, a diferencia del Decreto Supremo 4176 de la expresidenta Yanine Áñez, beneficiará incluso a las víctimas de 2020. El viceministro de Justicia, César Siles, calculó este domingo que existen más de 5.000 víctimas del periodo de crisis en Bolivia, identificado por el gobierno como un golpe de Estado, y anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que investigó los hechos de violencia en Bolivia durante el último trimestre de 2019, recomendó realizar un censo de las víctimas conforme al principio de universalidad y Siles dijo que para eso, necesariamente primero se debe hacer una norma. Esa norma va a determinar los criterios de calificación de la condición de víctimas, porque calculamos que pueden ser más de 5.000 víctimas, pero antes, tenemos que establecer los criterios de quienes entran a la categoría de víctimas para ser beneficiarios de esta norma y de la reparación integral que pretendemos hacer, afirmó. La autoridad gubernamental, en contacto con medios estatales, agregó que esta nueva normativa ya se está trabajando con el diputado Juan José Jáuregui en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La iniciativa, lo primero que establece es el alcance, es decir, no se va a circunscribir únicamente a los hechos de Sacaba y Sencata, como el 4176 de la expresidenta Yanine Áñez, sino a otras víctimas más, incluso, de 2020, señaló. Según el funcionario, en 2020 también existieron torturados, perseguidos y heridos, que ahora, al igual que las víctimas de 2019, igualmente exigen justicia. Por lo que anticipó que la nueva normativa, al igual que el decreto de Áñez, también contemplará una indemnización económica, además de la búsqueda de fuentes de trabajo. Asimismo, en materia procesal, después de una acción penal que no ha prosperado, tiene que venir la reparación del costo que le causó un proceso a una determinada persona, ya sea por detención domiciliaria o detención preventiva, y va a tener que responder el Estado, indicó. Además, en la normativa, según Siles, se trabajará en temas de educación, de salud y principalmente en el principio de no repetición. Porque no pueden repetirse estos hechos por ningún motivo y por eso igual queremos hacer una casa de la memoria para que todos los que visitemos ese lugar estemos conscientes de las cosas que han sucedido en el golpe de Estado y que no pueden volver a suceder, apuntó. Este anuncio surge mientras una marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata se acerca a la ciudad de La Paz en demanda de justicia. Claro que sí, en la nota que precedió mi presentación se hablaba que queremos justicia para todos, ¿no? Yo diría memoria, verdad y justicia absolutamente para todas las víctimas de las masacres, de las torturas, de los juzgamientos indebidos, de los procesamientos indebidos. Un grupo de personas importante hizo una movilización que concluyó el día de ayer presentando un pliego petitorio, el cual está cumpliéndose por parte del Gobierno Nacional. Hay temas que tienen sus plazos, tienen sus tiempos y hay otros temas que estamos avanzando más, pero quiero dejar en claro, ¿no?, que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional atiende absolutamente a todas y debe atender a todas las víctimas del golpe de Estado. En eso hemos sido muy consecuentes, que no solamente vamos a cumplir, porque lo vamos a hacer, las recomendaciones de la GIEI en cuanto a los hechos luctuosos de septiembre a diciembre del 2019, sino también hubieron víctimas después de diciembre, en enero, febrero, hasta octubre del 2020, a quienes también estamos atendiendo de forma integral. Yo agregaría a la memoria, verdad y justicia, que es nuestra ruta crítica de trabajo, reparación integral, y hay que trabajar también por la reparación integral. El pliego petitorio tiene muchas coincidencias con otros grupos, con otros sectores que también piden justicia. Se habla de procesos, tanto juicios de responsabilidades como juicios ordinarios, no solamente contra Yanine Áñez, sino también contra el gabinete ministerial que autorizó la salida de tropas, la salida de la policía para enfrentar al pueblo boliviano. También se habla de acelerar algunas causas que están en investigación, presentar una proposición acusatoria por torturas, malos tratos que le estamos trabajando, pero también habla, reitero, de reparación integral y para ello se ha ya iniciado unas conversaciones,
se ha iniciado un trabajo con la Comisión de Justicia, perdón, con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para trabajar una norma integral que atiende este pedido. Viceministro, acompáñenos, por favor. Queremos revisar los puntos que contempla este pliego petitorio por parte de los familiares de las víctimas de las masacres de Sencata y Sacaba. El punto 18 dice: repudiamos la actitud de los representantes del CONADE, de Amparo Carvajal, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la jerarquía de la Iglesia Católica, de Comunidad Ciudadana, y creemos por el encubrimiento a favor de servidores públicos que vulneraron las garantías constitucionales y firmaron el Decreto Supremo 4078. Vamos a dar lectura a continuación entonces al punto número 19, que dice lo siguiente: repudiamos y declaramos persona no grata a Amparo Carvajal, que siendo activista de los derechos humanos, descaradamente calla, miente sobre nuestros hermanos asesinados, heridos a bala y torturados. Rechazamos su nominación al Premio Nobel de la Paz por encubridora de las graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridos en las masacres de noviembre de 2019. Y el punto 22 de este pliego petitorio es que las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata respaldamos al hermano David Inca Paza, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Ciudad de La. Sí, al respecto 13 comentarios. El primero, que evidentemente es una urgencia y necesidad reencauzar, ampliar, complementar los juicios ordinarios que ya están en curso contra la señora Yanine Áñez, contra algunos ministros de Estado, con relación a todo el gabinete que firmó el Decreto Supremo que permitió la salida de la policía, la salida de los militares para reprimir al pueblo boliviano y causar muerte y llanto. Necesariamente se tiene que ampliar esa investigación. Las entidades públicas que son parte querellante y víctima de estos procesos ya lo han hecho saber a la Fiscalía, y corresponde a la Fiscalía citar a las personas involucradas, que es todo el gabinete ministerial, y proseguir con las investigaciones del caso. Es un tema que podríamos decir que ya está en etapa de cumplimiento. Respecto a la señora Amparo Carvajal y otras personas que evidentemente han sido cómplices, encubridoras, incluso coautores de los delitos que se están investigando, el único comentario que puedo realizar es que la señora, al contrario de luchar por los derechos humanos, en clara complicidad y encubrimiento, apoya a grupos subversivos como la Resistencia Juvenil Cochala. Y eso es deplorable desde cualquier punto de vista. Y finalmente, respecto a la reconocimiento o la nominación del señor Inca como representante de este sector, reitero, nosotros vamos a trabajar con todos, absolutamente, quienes han sido víctimas o representan a víctimas de los hechos acontecidos desde septiembre del 2019 hasta la fecha en la que recuperamos la democracia, el 18 de octubre del 2020. Todo ese tiempo ha habido personas que han fallecido, ha habido personas heridas, personas que han sido torturadas, personas que han sido apresadas ilegalmente, que algunas siguen con procesos injustos respecto a los cuales hay que darles una atención integral. Y existen muchas representaciones a nivel nacional. Tenemos que trabajar absolutamente con todos. Queremos abrir las mesas de diálogo para, por ejemplo, empezar con la misma gente involucrada, trabajar en la norma que permita la reparación integral. Y cuando hablamos de reparación integral, no solamente hablamos de indemnización económica, que es importante, hablamos también de reparación moral, hablamos también de reconocimientos, queremos construir una casa de la memoria, queremos trabajar en temas de educación, de trabajo, de salud fundamentalmente. Si el Decreto Supremo vigente 4176, dictado por la señora Yanine Áñez, es el que se ha aplicado casi en su totalidad. Se han atendido a todos los fallecidos, bueno, a las víctimas de los fallecidos, las indemnizaciones correspondientes, los gastos de sepelio, a los heridos la reposición de gastos y atenciones médicas que correspondían. Se trabaja con el Ministerio de Educación sobre becas, con el Ministerio de Trabajo sobre fuentes laborales, pero no olvidemos que ese Decreto Supremo únicamente cubre a las víctimas fallecidos y heridos de Sacaba y Sencata en ese periodo de tiempo donde sucedieron los hechos en esas localidades. Lo que necesitamos es otra norma que estamos trabajando, que también va a cubrir a quienes no ingresaron a ese Decreto Supremo, sino a otras víctimas de ese periodo de tiempo y de otro periodo de tiempo que es el 2020, donde hay perseguidos, donde hubieron torturados, donde hay heridos también, quienes reclaman justicia, y con ellos queremos trabajar una norma que, reitero, está en la comisión ya
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con el presidente Jáuregui, y con él seguramente vamos a dar un anuncio pronto la próxima semana para poder sentarnos y trabajar en la redacción de esa norma. Lo primero es el alcance. El alcance no se va a circunscribir únicamente a los hechos de Sacaba y Sencata, que son quizás las masacres que ha descrito la GIEI, sino a otros hechos, a otras víctimas. Va a implicar una indemnización económica seguramente, que se va a hacer los estudios con el Ministerio de Economía que corresponde. Va a implicar también la búsqueda de fuentes de trabajo. En materia procesal, después de una acción penal que no ha prosperado, viene la reparación de ese costo que me ha causado un proceso, una detención domiciliaria, una detención preventiva. Va a tener que responder también el Estado para después hacer la repetición. Y también trabajaremos en temas de educación, seguramente, en temas de salud. Y algo muy importante, el principio de no repetición. No puede repetirse estos hechos por ningún motivo, y por eso queremos hacer una casa de la memoria para que todos quienes visitemos ese lugar estemos conscientes de que cosas como las que han sucedido en el golpe de Estado no pueden volver a suceder. En 3 recomendaciones para el sector justicia nosotros hemos establecido como de urgente cumplimiento: la reforma a la justicia que está en curso, el censo de procesos, porque es difícil todavía identificar. Estamos trabajando con el Consejo de la Magistratura, órgano judicial y Fiscalía General del Estado, todos esos procesos, las razones por las que han sido archivados, las razones por las que no terminan todavía en sentencia, las razones por las que prosiguen a pesar de lo injusto de su procesamiento, etc. Y el censo de víctimas. Sobre el censo de víctimas, necesariamente, y tengo que decirle con total transparencia, debe hacerse primero una norma, porque esa norma va a determinar los criterios de determinación y calificación de tu condición de víctima. Calculamos que pueden ser más de 5.000 víctimas las personas, pero tenemos que establecer criterios de quienes entran en la categoría de víctimas para poder ser beneficiarios de esta norma y beneficiarios de la reparación integral que pretendemos hacer. A mi juicio, muy personal, hay más víctimas de las 5.000 que estamos proyectando, pero tenemos que establecer incluso categorías de víctimas, quienes han perdido un ser querido, quienes han sido heridos, quienes han sido procesados, quienes han sido torturados, quienes todavía están siendo procesados. Es decir, es una categorización de víctimas que hay que hacerlo, y la única manera es a través de esta norma que estamos trabajando, reitero, con el diputado Jáuregui en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. ¿Para cuándo más o menos se prevé que se vaya a realizar entonces este censo? Sí, una vez que tengamos la norma, tendríamos que comenzar con los criterios metodológicos el mismo. Estamos en una etapa de transición en la Asamblea Legislativa. En un par de semanas más se van a reconfigurar las bancadas, las comisiones, los comités, y estoy seguro que la tercera semana más o menos de noviembre vamos a retomar el tema y vamos a poder trabajar con la Comisión de Derechos Humanos, avanzando con la norma lo más antes posible, y una vez que tengamos la norma comenzamos con el censo de víctimas. No obstante, estamos recibiendo del Ministerio de Justicia pliegos petitorios como el que acaban de leer, listas de víctimas de diferentes sectores, diferentes lugares de Bolivia, y estamos trabajando en una base de datos también. Sí, yo creo que merecemos también una buena estrategia comunicacional a partir del Gobierno Nacional para poder dar cobertura y escuchar la voz de quienes son las directas víctimas. En el Ministerio de Justicia nos reunimos sin lugar a dudas por lo menos una vez a la semana con este tema, con diferentes sectores de víctimas. Nos escuchamos, tomamos nota, recibimos insumos para la norma, recibimos insumos para el censo de víctimas, para el censo de procesos, incluso para la reforma de justicia, porque hay temas que han sucedido en Bolivia porque faltaban normas, porque faltaban ciertas políticas públicas que ahora las queremos instaurar a través de esta recomendación que nos ha dado la GIEI. De todo delito nace una acción civil, y esa acción civil es reparatoria del daño causado. Pero no solamente es indemnización, no solamente es reparación económica, es reparación moral. Tenemos que hacer reconocimientos, tenemos que declarar un día simbólico de recuperación de la democracia, de que estos hechos no vuelvan a repetirse. Queremos trabajar, lo estamos haciendo, en la construcción de una casa de la memoria, donde puedan permanentemente hacer actividades para que esto no vuelva a repetirse. Tenemos que trabajar gente que ha sido privada de su educación, privada de su salud, privada de su trabajo, para que vuelvan a tener trabajo, vuelvan a tener educación y vuelvan a tener su salud totalmente restablecida. Es una serie de medidas que tenemos que trabajar de forma interinstitucional, interministerial, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Educación, Trabajo, Justicia. Todos tenemos que sentarnos aportando con nuestro granito de arena de acuerdo a nuestras competencias para tener una norma que realmente permita a la población boliviana estar segura que se va a reparar integralmente todo el daño causado por un lado, y por otro lado que no se van a repetir hechos como los que han.
Creo que ha habido alguna desinformación de parte del sector movilizado a la cabeza del señor Inca, porque nosotros lo hemos invitado en varias ocasiones al señor para poder sentarse con nosotros, con el grupo de personas que representa y leer la proposición acusatoria que ya le hemos presentado hace 2 meses atrás. La proposición acusatoria era una denuncia que se ha presentado al Ministerio Público. El Ministerio Público ha aceptado nuestra denuncia y ha presentado un requerimiento acusatorio que actualmente está en la Asamblea. Está en la Asamblea para que la Comisión Mixta de Justicia elabore un informe que sea presentado al Pleno y por 2/3 se puede ir a un juicio de responsabilidad. Está en esa etapa en este momento la proposición acusatoria. Hace un rato anunciaba, pero esta proposición acusatoria no únicamente se circunscribe a las víctimas de las masacres. Se acaba, se encata. ¿Y qué pasa con las otras víctimas? Los torturados, los presos políticos, etcétera. Para ellos está trabajando, y reitero, la próxima semana más tarde vamos a tener un resultado, una proposición acusatoria por torturas, por malos tratos, por persecución indebida, también contra la señora Yanina y su gabinete ministerial. No vamos a dejar a un solo sector desprotegido, tenemos que atender todos los pedidos. Como estamos haciendo el censo de todos los procesos judiciales, igual haremos el censo de todas las víctimas, una vez que tengamos los criterios de calificación y determinación de su condición de víctima para poder avanzar en la reparación integral. Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal interbolivia.com y te espero en el próximo episodio. El reportero eres tú. Visita nuestro sitio web interbolivia.com y descárgate nuestra aplicación. ¿Qué esperas para formar parte de esta gran familia?